vamos a ver dispositivos de memoria, ¿ya? Hasta ahora lo que hemos trabajado son dispositivos de respuesta inmediata. Por ejemplo, en una compuerta NOT, si entra 0, sale 1. Si entra un 1, sale un 0. O sea, teóricamente la respuesta es inmediata. Lo que vamos a ver ahora es dispositivos de memoria. ¿Qué significa? Significa que vamos a depender de lo que viene atrás. Los primeros dispositivos de memoria que vamos a trabajar son los latch. Los latch. El latch es un dispositivo de memoria simple, ¿ya? Es muy similar a lo que es una compuerta lógica. Hay que entenderlo casi como una compuerta lógica, ¿ya? El tema va en que necesitamos un estado anterior. Ahí hay una pequeña discrepancia entre los autores. Algunos hablan del estado anterior, estado actual, ¿ya? O sea, el anterior como pasado y el actual como futuro, ¿ya? Otros hablan del estado actual y el estado futuro, el actual como pasado y el futuro como futuro. Para no complicarnos la vida, vamos a hablar del estado anterior y el estado siguiente, ¿ya? O el pasado y el futuro, ¿de acuerdo? Vamos a entenderlo así nosotros. Entonces, un latch SCR, por ejemplo, el latch es del tipo SCR, S de set, R de reset, ¿ya? Entonces, hace lo siguiente. Lo voy a explicar como circuito. Miren, por ejemplo, un latch SR es esto. Adelante. Pasa. Bueno, estás. Ok, ese es un latch SR. Voy a explicar primero el circuito para que se entienda la tabla de verdad, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a asumir que acá hay un 0, ¿de acuerdo? En la salida. Por lo tanto, ¿qué está llegando acá? Un 0, ¿de acuerdo? Ok, yo voy a mandar un 1 por aquí. Yo voy a mandar un 1 lógico. Si yo tengo 1 y 0, ¿qué hay? ¿Esto qué compuerta es? Una NOR, una O negada. 1 y 0, ¿cuánto sería? 0, ¿no? En la O sería un 1, ¿de acuerdo? En la O sería un 1. Negado sería 0. Este es el PC.
Miren, entonces, ¿cuánto habría acá en la salida? 0, ¿no? Habría 0. Este 0, acá yo voy a tener que mandar también un 0. ¿Ya? Este 0, y llega este 0 acá. 0, 0, ¿qué hace? ¿En qué lo convierte? En un 1, ¿no? 0, 0, en una O es 0 negada, se va a convertir en 1. ¿De acuerdo? Se va a convertir en 1. Entonces, por más que este se convierta en 1, acá también le va a llegar 1. 1 y 1 va a seguir siendo 0. ¿No? Va a seguir siendo 0 y acá tengo 1. Entonces, ¿cuánto va a ser mi salida? 0. ¿Por qué? Porque R significa resetear. ¿Ya? R significa resetear. ¿S qué significa? Setear. O sea, ¿qué tendría que hacer para mandarle a la salida Q un 1? Tendría que mandarle 0 y 1, ¿no? Porque la lógica sería la misma, solamente que al revés. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Como circuito es más complejo. Vamos a entenderlo como tabla de verdad, vamos a entenderlo como diagrama de estados. ¿Ah? Vea, este es el circuito, pero vamos a entenderlo porque esto es más, un latch no se usa. ¿Ya? Desde ya les digo, un latch no se usa. La tabla de verdad es la siguiente. ¿Cuántas entradas tengo? 2. Tengo S y tengo R. Entiéndase porque esta es la parte fundamental, ¿eh? La tabla de verdad. Tengo S y tengo R. ¿Cuántas opciones tengo entonces? 4. Pero el problema es que ahora hay que el estado anterior. Entonces, nosotros vamos a llamar al estado anterior como Q asterisco. ¿Ya? Como Q asterisco. ¿Qué significa? Que ese es el estado anterior. ¿Ya? Ese es el estado anterior. Entonces, en el estado anterior, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántas entradas tengo ahora? 3. Ahora tengo 3 entradas. ¿Y cuántas salidas voy a tener? Voy a tener Q, ¿ya? Y voy a tener Q negado. ¿Esto en realidad qué es? El negado de esto. Yo tengo las dos salidas porque eso me va a servir para muchos procedimientos de ingeniería. La salida real, ¿cuál es? Q. ¿Ya? El Q negado es simplemente la inversa del Q, pues. ¿Ya? Es una salida extra que te da el integrado, porque el integrado te va a venir así. Hay S, hay R y hay Q. Pero en algunos casos voy a necesitar el Q negado. Entonces, ¿qué es simplemente la inversa de esto? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Pero en realidad debería trabajar con solo una, pero lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay a la entrada? 8, porque hay 3, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Ojo, ¿ah? Cuando yo mando 0 y 0, cuando yo mando 0 y 0, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la nueva salida? Miren, ¿qué pasa si yo mando acá 0 y 0? ¿Qué pasa? ¿Esto en qué se convierte? En 0. ¿Cuánto había? Un 1. Había un 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay en la salida? 0. Acá, ese 0 llega acá. Ese 0 se mantiene acá. Entonces, 0 y 0, ¿qué hacen? Un 1. Ese 1 está llegando acá. Entonces, ¿ha cambiado esto? No, no ha cambiado. Entonces, cuando yo mando 0 y 0, entiéndase como lógica es no setees, no resetees. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar como estabas. ¿Me hago entender? Es como prender la luz, apagar la luz. Si no te digo que no la prendas y no la apagues, ¿cómo va a estar la luz? Como estaba. Si estaba apagada, permanece apagada. Si estaba prendida, permanece prendida. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Eso pasa cuando mando 0, 0. ¿De acuerdo? Eso pasa cuando mando 0, 0. En cambio acá, ¿qué le estoy diciendo? No setees. Sí resetees. ¿Resetear qué es? Apagar. Resetear es apagar un sistema. ¿Ya? Resetear es apagar un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te estoy diciendo?
no apagues, o perdón, no prendas, sí apaga, y está apagado, ¿qué va a pasar? Se queda apagado. Si yo te digo, no prendas la luz, sí apaga la luz, y está prendida la luz, ¿qué tendrías que hacer? Apagarla. ¿Me dejo entender? A ver, muchachos, ¿me dejo entender? De nuevo, en la primera parte, imagínense que estamos hablando de esta luz, y yo les doy la orden. Yo no les digo nada. O te digo, no prendas, no apagues. Ya, por absurda que sea esa orden. Es como que no les estoy diciendo nada. Si la luz está apagada, ¿qué va a hacer? Permanecer apagada. Si la luz está prendida, ¿qué va a hacer? Permanecer prendida. Entonces, si no te doy una orden de prender o de apagar, si está apagado, ¿qué pasa? Se queda apagado. Si no te digo que prendas y no te digo que apagues y está prendido, ¿qué va a hacer? Se queda prendido. Acá, ¿qué te estoy diciendo? No apagues, no prendas, sí apagues. En cristiano, o sea, en un lenguaje correcto, humano, ¿qué sería la orden? Apaga la luz. Si está apagada la luz, ¿la prenderías? Si yo te estoy diciendo que la apagues, ¿qué haces? Nada. Entonces, si era cero, ¿cuál va a ser el nuevo estado? Cero. Pero si estaba prendida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La vas a apagar. ¿Me dejo entender? Set, reset. Prendido, apagado. Acá, ¿qué te estaría diciendo? Esto va a ser casi así, ¿no? Más entendible, ¿no? Acá, ¿qué te estoy diciendo? Si prendes, no apagues. En un lenguaje correcto, ¿qué te estaría diciendo? Prende la luz. Si está apagada la luz, ¿qué vas a hacer? La vas a prender. Si está prendida la luz, ¿qué vas a hacer? Dejarla prendida. ¿Ya está más clara la idea? ¿Sí? ¿Ya está más clara la idea? Acá, ¿qué te digo? Prende y apaga. Entonces, ¿qué me van a decir? Está loco. ¿Qué hago? Si te estoy diciendo prende la luz, apaga la luz. Al mismo tiempo te estoy diciendo, ¿ah? Porque alguien me podrá decir, bueno, la última orden es que la apagues. No. Digamos que yo al mismo tiempo diga prende y apaga. Así. ¿Ah? Entonces, ¿qué van a hacer? Nada. No puedes, no sabes qué hacer. Eso es un estado prohibido. Eso es un estado prohibido. ¿Por qué? Porque no vas a saber si prenderla o apagarla. Va a haber una respuesta sí, pero no sabes qué respuesta va a haber. ¿Me dejo entender? Y obviamente, ¿cuáles serían las salidas acá? Sería 1, 0, 1, 1, 0, 0 y x. A esto se llama mantenimiento. O sea, mantener. Eso es mantengo el pasado. ¿Esto cómo se llamaría? ¿Qué estoy haciendo? Apagando. ¿Apagando qué es? Reset. Ese es un reset. ¿Este qué sería? Un set. Y esto es un estado prohibido. No deberían poner nunca esto porque vuelves inestable tu sistema. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Está clara? Ahora sí, este diagrama, esta tabla, ¿verdad? Es más claro que esto, ¿no? Probablemente. ¿Sí? Porque miren, solamente para comprobar, está 0, 1. Entonces, ¿qué voy a mandar? 0 y 1. ¿Qué estaría diciendo? Que setee. Entonces, ¿qué le va a llegar acá? Un 1. Si le llega un 1 y había un 0, ¿cuánto va a haber en la salida? 0. Ese 0 va a viajar hasta acá y lo va a reemplazar a este. Acá hay un 0 que está llegando con otro 0. ¿Qué va a hacer? Un 1. ¿Cuál es mi salida? 1. La seteé. Hace un rato la mantuve, ¿no? Con el azul. Con el rojo, al mandar 0, 1, ¿qué estoy haciendo? Seteando. O sea, le estoy prendiendo. Y acá obviamente es el inverso, ¿no? ¿No? ¿Me vas a entender? Pero esto no se hace nunca. Para eso existen ya los integrados. ¿No? Esta es la explicación lógica de esto, simplemente. ¿No? ¿Está clara la idea? Ok. Esto es tabla de verdad. ¿Ya? Esto es tabla de verdad.
A diferencia de los sistemas anteriores, ahora vamos a trabajar un diagrama de estados. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar un diagrama de estados. Nunca más vuelvo a hacer el rojo, ¿ah? Solamente para explicarlo. ¿Ah? ¿Podría volver a explicar el azul? No le entendí bien. Ok. Vean. Vean, muchachos. El 0 es la ausencia de orden. El 1 es una orden. Set, ¿qué significa? Prender. Ustedes deben entender que el set significa activar o prender. El reset, ¿qué significa? Apagar o desactivar. ¿Ya? Entonces, hagámoslo simple. Es la luz. Q asterisco es la luz. ¿Ya? Es la luz como está ahorita. Si es 0, ¿cómo estaría la luz? Apagada. ¿Qué significa 0, 0? Que yo no hablo. En realidad te estoy diciendo, no prendas, no apagues. Eso estoy diciendo, no prendas, no apagues. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿qué significaría? Que no hablo. Simplemente que no hablo nada. Si la luz está apagada, ¿cómo va a estar al siguiente segundo? Apagada. No tiene por qué cambiar si no hay ninguna orden y nadie está haciendo nada. Si la luz está prendida, ¿qué va a pasar? Permanece prendida. Entonces, ¿qué se llama esto? Como de 0 pasa a 0 y de 1 pasa a 1, ¿cómo se llama? Mantenimiento, porque se mantiene el estado anterior. Por eso se llama mantenimiento. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué significa? No prendas, apaga. En cristiano sería como que yo dé una sola orden. ¿Qué orden? Apaga. Si la luz está apagada, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a prender? Si la luz está apagada, ¿qué vas a hacer? Si la orden es apaga, se queda apagada porque ya estaba apagada. Si yo estoy saliendo del salón y les digo, muchachos, apagan la luz y la luz ya estaba apagada, ¿van a hacer algo? No, no. Entonces, se queda apagada. Pero si estaba prendida, ¿qué van a hacer? La apagan. Porque la orden era apagarla. Entonces, a este estado, ¿cómo se le llama? Reset. Acá, ¿qué te estoy diciendo? Si prende, no apagues. Nosotros como humanos, ¿qué sería simplemente la orden? Prende la luz. O prende. ¿De acuerdo? Si estaba apagada, la vas a prender. Y si estaba prendida, se queda prendida. No vas a hacer nada, se queda prendida. A esto se le llama set. Acá, ¿qué te estoy diciendo? Prende y apaga. Al mismo tiempo. ¿No? Prende y apaga. Entonces, ¿cuál es la orden? ¿Prender o apagar? No lo sé. No lo sé. Ustedes tendrán que tomar una decisión. Algunos la prenderán, otros la apagarán. ¿De acuerdo? Pero entonces, como no sabes qué es un estado prohibido. ¿Por qué? Porque eso te genera inestabilidad en tu sistema. Esto te genera inestabilidad en tu sistema. ¿Por qué? Porque no sabes, en algunos circuitos se prenderá y en otros circuitos se apagará. Si yo no sé si está prendida o no sé si está apagada, no puedo controlar mi circuito. Es como que yo les diga, abre el caño para llenar el balde. Pero si no sabes si el balde está lleno o no, puedes generar inestabilidad en tu sistema. ¿Sí? ¿Más claro? Sí. Ok, entonces vamos al diagrama de estados. Esto es nuevo, ¿ah? Esto es un diagrama de estados. Un diagrama de estados, présteme atención porque necesito que lo entiendan. Estoy haciendo lo más fácil, ¿ah? Un diagrama de estados, ¿ya? Un diagrama de estados es en función a los cambios. ¿Cuántos cambios hay? 2. De 0 a 1, no hay más, ¿no? Entonces, ¿cuántos cambios tengo para esto? 2. Cuando es 0 y cuando es 1. Entonces, yo voy a hacer un diagrama de estados SR. En ese orden, SR. Vean, préstenme atención por favor, porque
esto genera confusión al principio y es parte de nuestro examen, de nuestro primer examen. ¿Ya? Vean, ¿cómo paso del estado 0 al estado 0? ¿Cómo paso del estado 0 al estado 0? O sea, ¿cómo paso de estar apagado a estar apagado? Ojo, ojo, ojo. De 0 a 0 y de 0 a 0. Hay dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son las formas de hacerlo? De 0 a 0, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Con qué combinaciones? Con 0, 0 y con 0, 1. Entonces, ¿yo qué podría decir? Con 0, D. Si usa esta D para no usar esta X. O sea, con 0 y cualquier cosa. Si tú me das 0, 0, si tú le das a ese 0 y a ese 0, ¿qué pasa? Si estabas en 0, te quedas en 0. Si tú le das a ese 0 y a R1, si estabas en 0, ¿qué haces? Te quedas en 0. Entonces, ¿cómo paso de 0 a 0? Con 0, D. ¿Me dejo entender? Con 0D. Lo voy a hacer con colores este primero, por ser el primero, ¿ah? El resto ya lo hago de un solo color. ¿Cómo paso de 0 a 1? ¿Cómo paso de 0 a 1? De 0 a 1, ¿este es? No. ¿Este es? No. ¿Este es? Sí. ¿Este es? No. ¿Este? No. Entonces, ¿cuál es la única combinación para pasar de 0 a 1? Que el S valga 1 y el reset valga 0. Por eso se pone esto, ¿ah? Porque el primero, el S, ¿cuánto debe valer? 1. El reset debe valer 0. Es la única forma de pasar del 0 al 1. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Ok. ¿Cómo paso del 1 al 0? ¿Cómo paso del 1 al 0? ¿Acá se puede? No. ¿Este es? Sí. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. Entonces, ¿cómo paso? Con S, que es el primer número, 0, y con reset, que es el segundo número, 1. Entonces, ¿cómo? 0, 1. ¿Y cómo paso de 1 a 1? ¿Cómo paso de 1 a 1? Sería este y este, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Con de 0 a 0. de 0. O sea, no importa el valor de set mientras el reset sea 0. ¿Me dejo entender? Yo les puedo dar tabla de verdad o les puedo dar ahora diagrama de estados. ¿No? Les puedo dar tabla de verdad o les puedo dar diagrama de estados. Y esto también tiene que, obviamente, ¿cuál es otra forma de representar esto? ¿Qué hemos hecho anterior? No. Carnado es una forma de diseño. Cuando analizamos un integrado, ¿qué es? Su tabla de verdad. Diagrama de estado solamente sirve a partir de ahora para los nuevos. ¿Ah? Diagrama de tiempos. Un diagrama de tiempos. Entonces vea, pasa lo siguiente. Ojo, este diagrama de tiempos ya no es tan simple como los anteriores. ¿Qué tengo? S y R, ¿no? Entonces voy a tener ¿Tienes colorcitos? Alguna chica. ¿Qué colores? ¿Qué colores? Ahora vean, acá existe Q, solamente existe un Q, no existe un Q negado o un Q asterisco. ¿Ya? No existe un Q negado o un Q asterisco. Préstenme atención, muchachos, por favor.
¿Ya? Présteme atención. Entonces, acá hay varios puntos críticos. ¿Ya? Los voy a poner así. Porque cada cambio afecta. Cada cambio afecta. Ya sea del S o ya sea del R. Entonces vea, présteme atención, ¿ah? A menos que yo dibuje o les diga lo contrario, yo voy a asumir que vengo del 0. ¿Ya? A menos que el problema especifique lo contrario o dibuje lo contrario, yo voy a asumir que vengo del 0. Miren, esto no es una entrada extra, es una lógica. Miren, si yo vengo del 0, ¿qué estoy encontrando acá? 0, 0. Entonces, ¿cuál es el nodo Q? 0. ¿Por qué? Porque estaba apagado. ¿Hay alguna orden? No. Entonces, ¿qué pasa? Permanece apagado. ¿De acuerdo? ¿De ahí qué viene? 0, 1. ¿Qué significa? Que apagues. ¿En qué estoy? En 0. ¿Qué voy a hacer? Se queda en 0. ¿Acá qué pasa? 0, 0. ¿Qué significa? Mantiene. ¿En qué estoy? En 0. Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene en 0. ¿Acá qué pasa? 0, 1. ¿Qué estoy diciendo? Que apagues. Porque es el reset. Que apagues. Entonces, ¿qué pasa? Se mantiene apagado. ¿Acá qué estoy diciendo? Prende y apaga. Esto te va a generar un problema. No sabes si es 0 o no sabes si es 1. ¿Me dejo entender? No sabes si es 0, no sabes si es 1. Hasta acá. ¿Acá qué pasa? ¿Qué te digo? Prende y no apagues. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que prendas. No importa si era 0 o no importa si era 1, porque no lo sé. ¿Qué va a pasar? Va a estar prendido. Acá, prende y apaga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No sabes, ¿no? Inestabilidad. Acá, prende y no apagues. Va a estar en 1. Acá, no prendas, no apagues. ¿Qué significa? Que se mantenga. Acá, ¿qué le estás diciendo? No prendas, si apaga. Entonces, eso. O sea, ya no hay una lógica. Ya depende de qué. De lo que había antes y de la orden que te dé. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Sí? Ok, cópienlo. Claro, mira, de 0 a 0 es 0, 0, los azules, ¿no? 0, 0 y 0, 1. Entonces, 0, 0 y 0, 1. Acá, ¿quién se mantiene? El 0. ¿Y acá qué significa? Que puede ser 0, puede ser 1. O sea, ¿cuándo paso del 0 al 0? Cuando te mando 0, 0 o cuando te mando 0, 1. Entonces, ¿qué significa? Que el primero siempre tiene que ser 0 y el segundo no importa lo que sea. Porque acá puede ser 0, puede ser... Esto es como una variable, ¿no? Acá te estoy diciendo, no importa lo que me mandes acá. Mientras este sea 0, yo voy a quedar... Si estoy en el 0, me voy a quedar en el 0. No importa si este sea 0 o no importa si este sea 1. En cambio, para pasar del 0 al 1, hay una sola combinación. ¿Qué combinación? 1 y 0. En cambio, del 1 al 1 son los verdes. ¿Cómo sería? 0, 0 y 1, 0. ¿Quién se ha mantenido? El 0, pero ¿cuál? El segundo. Porque mira, la combinación es 0, 0 y 1, 0. Entonces, ¿qué sería? En el verde, para hacer del 1 al 1, ¿cuáles son las combinaciones? ¿Cuáles son las combinaciones? Del 1 al 1. 0, 0 y 1, 0. Entonces, ¿qué podría decir? De variable 0. No importa que haya en el primero, sea 0 o sea 1, mientras el segundo sea. ¿Ya?
¿Y si falta algún dato? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Más o menos así. Ok, entonces hago uno más. Hago uno más que se llama flip-flops. Vean, ¿ah? Y con esto acabamos hoy día. Flip-flop. Estos dispositivos se usan mucho. El dispositivo flip-flop tipo SR es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Con la diferencia que un flip-flop necesita un reloj. ¿Ya? Con la diferencia que un flip-flop necesita esto. Y lo voy a poner con color verde para que se entienda, ¿ya? Y para no hacer muchos dibujos, voy a hacer esto nomás. La del ocioso, ¿ya? No, es más. Voy a hacer la del ocioso a partir de la próxima clase. Para que esta la entiendan. Este sería clock, reloj. ¿Ya? ¿Qué significa? Significa que solamente funciona en el flanco de subida. Este dibujo significa que funciona en el flanco de subida. Si yo pusiera este dibujo, significa que funciona en el flanco de bajada. Es decir, en el cambio de 0 a 1 o en el cambio de 1 a 0. La lógica es exactamente la misma. La tabla de verdad es la misma. Lo único que ha cambiado, ¿qué es? El clock. El diagrama de estados es exactamente el mismo. ¿Ya? El diagrama de estados es exactamente el mismo. Ahora miren la diferencia. Miren, pucha, no hubiera borrado esto. Ya no importa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta, muchachos. Vean. Este va a ser mi clock. El clock normalmente es el mismo, ¿ah? Pero se me ocurre ese circuito. Vean, ojo, présteme atención por favor, ¿ah? Présteme atención porque con esto acabo. Este clock, ¿qué es? ¿En qué flanco? De subida. Entonces a mí solamente me importan los flancos de subida. Es decir, ya no me importan estos parámetros azules. Ya no me importa el parámetro azul. ¿Ya? ¿Qué me importa? Los flancos de subida. Entonces vean, solamente me importan los flancos de subida. ¿Qué significa? Significa que mi salida Q, que empiece en 0, si es que no les digo lo contrario, empieza en 0, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Aquí que me dice, es como que yo te diga, abre los ojos, para que veas si yo te estoy diciendo prende o apaga. Mientras no te diga que abras los ojos, vas a estar con los ojos cerrados. Por más que yo diga prende o por más que yo diga apaga, tú vas a ver, pues como que estás con las manos así, en las orejas. El clock es que yo te voy a quitar las manos de las orejas, vas a escuchar la orden y de nuevo te vas a volver a tapar. Entonces, si estás con los oídos tapados y yo digo prende o apaga, ¿vas a hacer algo? No. Así de simple, ¿ya? Así de simple. Entonces vean, acá te dije
que escuches o que mires, como quieran entenderlo. ¿Qué miraste? 0, 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Se mantiene. Pero ingeniero, acá me dijo que lo reseté, no me interesa. Yo no te dije que abras los ojos o que escuches. Entonces va a ser 0 ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente pulso de reloj. En el siguiente pulso de reloj, ¿qué vistes? 0, 0. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir apagado. En el siguiente pulso de reloj, ¿qué vistes? 0, 1. ¿Qué significa? Que lo apagues. Si estaba apagado, sigue apagado. En el siguiente pulso de reloj, ¿qué vistes? También viste 0 y 1. ¿Qué significa? Apagado. Acá, ¿qué viste? ¿Qué viste? Es más, vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a cambiarlo un poquito. Para cambiarle la lógica. Acá. Hasta este pulso de reloj. ¿Qué viste? Prende y apaga. Entonces, ¿qué haces? Por más que la orden está acá de prender, es como que yo dije prende, pero no vas a prender ¿hasta cuándo? Hasta el reloj. Entonces, ¿qué haces? Recién en este pulso de reloj, ¿qué haces? Lo prendes. Hasta acá. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué viste? Prende y apaga. ¿Qué va a pasar? Va a ser un estado inestable. Todo ese rato es un estado inestable. Hasta acá, ¿qué ves? Apaga. Ya cambió totalmente la gráfica a la anterior. ¿Por qué? Porque el flip-flop solamente funciona ¿en qué? En los flancos de subida. Solamente se evalúa en los flancos de subida. Y es más, yo he hecho el latch para entender al flip-flop, porque el latch no se usa nunca. ¿Ya? Los flip-flops sí. Por eso los computadores dicen, ¿cuál es tu procesador? ¿Cuál es tu procesador? Un Corel i7 de 11ª generación, ¿de qué? ¿De qué? De 2.4 GHz. ¿Eso qué significa? Significa que esa frecuencia de 2.4 GHz, o sea, 2000, o sea, 2 millones, 2 billones, ¿no? 2 billones 400, 2 billones con 2.4 billones de veces por segundo, la computadora va a ver si hay alguna orden para reaccionar. Por eso, mientras más alta sea esa frecuencia, la computadora, ¿qué va a hacer? Va a responder más rápido. Es como que yo te diga, ¿sabes qué? Cada segundo vas a ver si tienes que prender o apagar la luz. Cada segundo. A otro alumno le digo, tú cada 10 segundos. Y a otro le digo, tú cada medio segundo. ¿Quién va a tomar las órdenes de una manera más correcta? El de medio segundo, ¿no? Porque frecuentemente va a estar viendo si hay alguna instrucción para hacer cambios. Eso es lo que hacen los flip-flops, ¿no? O sea, él le dice cada cuánto tiempo, y por eso los procesadores tienen un límite de frecuencia. Porque ya no, creo que lo máximo que hemos llegado es 2.8 GHz en un procesador. Creo que funcionalmente no es posible algo más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se puede tomar tantas muestras en tan poco tiempo. ¿De acuerdo? No se puede tomar y esto es lo que hace, ¿no? Obviamente que esto es un reloj anómalo. Lo normal es que tenga una frecuencia exacta. ¿De acuerdo? Pero así se mueve el mundo, muchachos. Así se mueve el mundo, con estos dispositivos. ¿Está clara la idea? ¿Sí? ¿Podría repetir la línea roja? A ver, para acabar, muchachos, vean. Estoy en 0. ¿Ya? Estoy en 0. Vean, ¿ah? ¿Cuándo tomas la orden? ¿Cuándo vas a tomar la orden? ¿Cuándo vas a tomar la orden? En el clock, en el flanco de subida. Por eso yo he puesto en cada flanco. ¿Qué es el flanco de subida? El cambio de 0 a 1. No me interesa mientras sea 1, ¿ah? Solamente me interesa esa transición de 0 a 1. Por eso el interlineado está en esos cambios, no en estos. Porque ¿este qué es? Flanco de bajada. Este es flanco de subida. Entonces, digamos yo vengo del 0 y yo te digo, escucha la orden. ¿Qué orden hay? ¿Qué orden hay? 0, 0. ¿Qué significa? No prendas, no apagues. Entonces, si estaba en 0, ¿qué va a pasar? Sigue siendo 0. ¿Hasta dónde?
hasta el siguiente flanco de reloj, ¿no? Hasta el siguiente flanco de subida. ¿Acá qué encuentras? 0, 0. Si era 0, ¿qué pasa? Sigue siendo 0. En el siguiente flanco de subida, ¿qué encuentras? 0, 1. ¿Qué significa? Apaga. Si estaba apagado, porque viene de estar apagado, ¿qué haces? Se queda apagado, ¿no? Se queda apagado. Acá, ¿qué es? O en el siguiente flanco de subida, ¿qué encuentras? 0, 1. Si estaba apagado, sigue apagado. En el siguiente flanco de subida, porque solamente analizas ahí. En el siguiente flanco de subida, ¿qué encuentras? 1, 0. ¿Qué significa? Prende. Como estaba en 0, ¿qué hago? Lo llevo a 1. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de subida. En el siguiente flanco de subida, ¿qué encuentras? Prende y apaga. ¿Eso qué es? No sabes qué hacer. Entonces no sabes qué respuesta hay acá. Por eso se pone así. No sabes qué respuesta hay ahí. Porque no es que no exista. O va a haber 1 o va a haber 0. Pero tú no sabes si es 1 o si es 0. O sea, no es de que no existe una salida. Sí existe. Pero si tú no sabes si es 1 o si no sabes si es 0, ¿puedes controlarla? No. Eso es absurdo. Eso no te sirve a ti como ingeniero. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco. ¿Y en el siguiente flanco qué encuentras? 0, 1. Entonces, como yo no sé si era 0 o 1, ¿qué hago? Lo apago. ¿Sí? Ok, muchachos. Hasta ahí llegamos.